QuickBooks Online. 2025 nuevos proveedores configurados y cuentas por pagar, saldos iniciales listos y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 aquí estamos en nuestro QuickBooks Online, consigue grandes guitarras. 2025 Proyecto 5, establecimos en una presentación previa, continuando sentando las bases, similar a la colocación de la infraestructura sobre la cual podemos comenzar a construir los bloques de construcción de nuestro sistema contable, siendo por supuesto, la ecuación contable, las transacciones financieras ingresadas con el uso de formularios ubicados en el botón más o nuevo, desglosados por ciclo. Los elementos de base que se encuentran bajo el engranaje generalmente son las listas del plan de cuentas, y la lista de productos y servicios los dos principales. Hemos estado pensando en tener los saldos de nuestro sistema de contabilidad anterior. Vamos incorporando cosas al plan de cuentas a medida que lo hacemos. Estos son esos saldos de cuentas anteriores que estamos imaginando que ocurrieron a finales de 1231, 2024, que es cuando estamos ejecutando el informe que imaginamos. Y ahora queremos introducir estos saldos iniciales en nuestro sistema. Pero en lugar de hacer una gran entrada en el diario, las hacemos una a la vez, para que podamos ocuparnos de las necesidades específicas de cuentas específicas. La más complicada es el inventario, si lo rastreamos internamente, luego las cuentas por cobrar. Ahora tenemos un tipo de situación similar a la de las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar. Así que ahora vamos a saltar aquí a las cuentas por pagar, notando que vamos en el orden de las complicaciones. Las cuentas por pagar son las siguientes más complicadas, porque también necesitan un libro mayor subsidiario. Ahora tenga en cuenta que si usted es un tenedor de libros, y está pensando en llevar la contabilidad para los clientes, el proceso de configuración es a menudo una de las cosas más complicadas, y también es una de las cosas que más le pueden pagar si es bueno haciéndolo, porque muchos clientes habrán estropeado los libros y lo mejor que puede hacer es simplemente arreglarlo, básicamente, en el futuro posiblemente iniciando un nuevo archivo de empresa por completo, y tratando de obtener la nueva información en el nuevo archivo de la empresa y deshacerse de toda la basura que está en el archivo anterior. Sin embargo, si es una pequeña empresa, es posible que no se ocupe de las cuentas por pagar tanto como de las cuentas por cobrar, debido a la estructura de las pequeñas empresas, ya que las pequeñas empresas tendrán que realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar, no dependiendo de si quieren estar en un sistema de acumulación o basado en efectivo, sino más bien en función de la industria en la que se encuentran. Si están en una industria en la que primero tienen que hacer el trabajo para construir el cliente, incluso si son pequeñas empresas, tendrán que hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar. Esa es la naturaleza de la bestia, la naturaleza del negocio. Pero con las cuentas por pagar es un poco diferente, porque generalmente las pequeñas empresas de la mayoría de los tipos de industrias pagarán sus cuentas por pagar a medida que venzan, incluso si tienen poco efectivo con una tarjeta de crédito. Por lo tanto, por lo general utilizarán alimentaciones bancarias. Ahí es donde podemos maximizar la automatización de nuestro sistema de contabilidad con la ayuda y el uso de las fuentes bancarias, generalmente conectando todas las salidas de efectivo al banco, registrándolas con las fuentes bancarias con un formulario de tipo gasto. Entonces, ¿cuándo entran en juego las cuentas por pagar? Por lo general, para empresas más grandes que desean maximizar su flujo de efectivo pagando lo más tarde posible. ¿Por qué las pequeñas empresas no quieren hacer eso? Bueno, si solo está pagando una factura de $75 y puede pagarla hoy, o puede pagar dentro de 15 días. Realmente no importa, a pesar de que hay inflación, a pesar de que hay preocupaciones de flujo de efectivo debido al monto en dólares y la rapidez de la transacción. Pero si tienes miles de transacciones a 75.000 o incluso 7.500, entonces va a ser más importante tratar de empujar ese dinero a un punto posterior lo mejor que puedas. Por lo tanto, si usted, incluso si pudiera sacarlo un día más tarde o incluso minutos después, como si sus compañías de tarjetas de crédito, eso puede afectar significativamente el valor del dinero debido a la inflación, así como su flujo de efectivo, porque está reteniendo su efectivo durante periodos de tiempo más largos. Entonces, eso es algo a tener en cuenta a medida que un negocio se hace más grande, que es generalmente cuando las cuentas por pagar lo rastrean muy de cerca, y se vuelve más importante que la repetición o la rapidez de pagar las cosas a medida que vencen con la conexión de la alimentación bancaria y las transferencias electrónicas. Muy bien, dicho esto, el proceso, si tenemos cuentas por pagar, es similar a las cuentas por cobrar. No podemos simplemente ingresar los 15,000 como una entrada de diario, porque QuickBooks nos obligará a agregar el proveedor, porque necesitamos rastrear la información, no solo por cuenta de contabilidad general por detalle o fecha de transacción, sino también por a quién le debemos el dinero.
2. Para que podamos determinar a quién le debemos el dinero y pagarle a esas personas. Eso significa que, si entro en QuickBooks aquí, vamos a decir que vamos a estar en la pestaña Gastos, que es algo así como el centro de proveedores. Y luego tenemos a los proveedores de aquí para que lleven un registro de a quién le deben. Todavía no tenemos ninguna configuración. Normalmente, introduciremos a los proveedores a medida que introduzcamos las transacciones. Esas transacciones suelen ser el formulario de gastos, los formularios de cheques, si todavía está emitiendo cheques y los formularios de facturas, normalmente formularios de gastos para nuevas empresas, y normalmente a través de las fuentes bancarias, lo que significa que esperamos hasta que pasen por el banco con una transferencia electrónica, y luego añadimos al proveedor desde el memorándum de la fuente bancaria, lo que veremos más adelante cuando lleguemos a la situación de la alimentación bancaria, que es lo que debes asegurarte de hacer, porque puede que no sea necesario registrarla, pero te proporciona información adicional. Así que quieres hacer eso. Y puede agregar los proveedores sobre la marcha a medida que avanzamos. Pero si estamos comenzando un nuevo archivo de empresa, es posible que queramos poner primero a los proveedores. Ahora, al igual que con las cuentas por cobrar, nuestra relación con nuestros proveedores dependerá del tipo de empresa que tengamos. La mayoría de los proveedores, realmente no nos importan mucho, ¿verdad? No me importa Edison. La gente que me da la luz, simplemente me da la luz. Dime cuánto te debo y luego te pagaré, ¿verdad? ¿Necesito saber su nombre para poder escribirlo en el cheque, o necesito saber a dónde enviar el dinero? Eso es todo lo que realmente me importa. Para la factura del teléfono, la factura de la luz, la mayoría de las facturas, ¿verdad? Pero podría haber algunos proveedores con los que queramos construir una mejor relación, posiblemente aquellos con los que tenemos negocios repetidos, como las personas a las que compramos inventario, en cuyo caso, o si estamos haciendo trabajos de contratación largos o algo así, entonces es posible que queramos mucha más información de contacto de manera similar a como con las cuentas por cobrar. Si tenemos clientes a largo plazo para los que estamos haciendo negocios repetidos, como una firma de CPA o algo así. Así que es algo a tener en cuenta. Por lo general, no necesitamos mucha información sobre los proveedores. Por lo tanto, si estoy exportando una lista de proveedores de un sistema de contabilidad anterior, y luego los pongo en el sistema de contabilidad actual, probablemente quiera recortar esa lista de proveedores tanto como podría querer. No quiero importar 3.000 proveedores solo porque estaban en el sistema de contabilidad anterior. Si estoy comenzando un nuevo sistema de contabilidad, el punto es que parte de la ventaja es que puedes recortar toda esa basura que no necesitas porque ya no estás haciendo negocios con la mayoría de esos proveedores y comenzar de nuevo en la lista de proveedores, lo que significa que es posible que desees revisar la lista y al menos recortarla. O posiblemente no agregue esos proveedores en absoluto, y simplemente agregue los proveedores a medida que realiza nuevas transacciones, y luego simplemente los agregue a medida que ingresa a las fuentes bancarias. Al hacer eso, entonces vas a llegar a una lista de proveedores más relevante y actualizada, no tendrás esta lista de proveedores masivamente larga. Así que solo una nota rápida, sus opciones son exportar la lista de proveedores desde el sistema de contabilidad anterior, o puede importar la lista de proveedores tal como inicia un nuevo archivo de QuickBooks, intente importarlo desde la versión de escritorio, o algo así. En cuyo caso va a tener toda la basura y todas las cosas buenas para que pueda ejecutar informes comparativos, o puede hacer lo que estamos haciendo, comenzamos un nuevo archivo de la empresa, ingresamos los saldos iniciales, en cuyo caso, su opción sigue siendo exportar todos los proveedores del sistema anterior a Excel e importarlos a QuickBooks. Pero es posible que eso no sea lo que quieras hacer, porque habrá muchos proveedores que quizás no necesites. Así que, como mínimo, quieres revisar esa lista, recortarla en Excel a los que creas que son relevantes y luego importarlos a QuickBooks, para que tengas una lista más reducida de proveedores, lo que facilita la entrada de datos en el futuro, o puedes hacerlo en esencia, como estamos haciendo aquí, introduzca solo aquellos proveedores que realmente tengan un saldo en cuentas por pagar, porque lo necesita para obtener el saldo correcto. Si no tiene nada en cuentas por pagar, no es necesario que agregue a los proveedores en absoluto. Y en su lugar, simplemente agregue los proveedores a medida que ingresa transacciones, generalmente a través de las fuentes bancarias para la mayoría de las pequeñas empresas, de modo que su lista de proveedores actual se vincule a las transacciones más recientes, lo que será un poco molesto a medida que realiza los primeros meses de entradas de datos, cuando básicamente tiene que memorizar esas transacciones. Pero lo hará mucho más fácil después de haber realizado esos primeros meses de transacciones. Bien, dicho esto, podríamos hacer un proceso similar aquí e importar los proveedores, pero solo voy a agregarlos, uno a la vez aquí, porque voy a imaginar que solo tenemos un proveedor que compone este equilibrio que está pendiente. Así que voy a ir y decir que podríamos importar los proveedores, solo para tener en cuenta que,
Si importamos los proveedores, se vería como este archivo CSV que podemos descargar. Un archivo de muestra como el que vimos antes y luego simplemente tomar nuestra lista de proveedores, y luego copiarlos y pegarlos en las mismas columnas. Esa es la forma en que recomendaría hacerlo, para que tenga exactamente estos mismos encabezados que recomiendan que sea lo más fácil posible de cargar, anotar y recordar. Es posible que tengas que hacer algunos trucos de Excel para básicamente salir. Por ejemplo, la ciudad, las cremalleras de la calle, California, cualquier estado. Si es todo en una venta en lugar de ventas múltiples, puede buscar diferentes trucos para hacerlo en línea. Mucha gente por ahí enseñando ese tipo de información, lo cual es maravilloso. Muy bien, vamos a cerrar esto de nuevo. Voy a agregar solo uno a la vez. Sin embargo, solo voy a agregar un proveedor. Y vamos a repasar esto por el nombre de la empresa. Fíjate que ni siquiera es necesario, pero lo voy a poner aquí. Está en el teléfono. Esta va a ser una de las personas a las que imaginamos que le compramos guitarras. El único campo obligatorio es el nombre aquí usted y por lo tanto, debe tenerlo para agregar la nota del proveedor, sin embargo, que a veces, si está utilizando fuentes bancarias, en realidad puede pagar la fuente bancaria sin tener un proveedor, porque puede elegir la cuenta. Entonces, siempre que tenga la cuenta, eso es todo lo que necesita para registrar algo si ya ha sido registrado por el banco a través de las fuentes bancarias. Pero desea tomar la nota y agregar el proveedor porque, aunque eso no cambiará el informe de los estados financieros, le brinda otro campo para verificar. Si quieres comprobar, ¿realmente le pagaste a esta persona? ¿Derecha? Quiero buscar en la lista de proveedores para ver si les pagué. De lo contrario, tendrá que buscar en la cuenta, el plan de cuentas, como el gasto telefónico en lugar de ir a Verizon, la compañía telefónica a que pagó si tiene un problema con esa compañía en particular o desea ejecutar un informe sobre ella, título, nombre, estos no son obligatorios. De nuevo, sería de algunas personas de las que podríamos necesitar un correo electrónico si hacemos negocios repetidos con ellos. Pero a la mayoría de los proveedores, probablemente no nos importe, ¿verdad? ¿Qué es como? Simplemente, ¿cómo tengo que pagarte? Aquí está el dinero. Dame mi servicio telefónico, y eso es todo lo que quiero. Ese es todo el contacto que realmente quiero tener con muchos proveedores. Pero si estás tratando con inventario, de personas con las que haces negocios repetidos a título personal, entonces, por supuesto, es posible que desees más información personal, lo mismo con la dirección de aquí. A menudo no lo necesitan, pero pueden quererlo en algunas circunstancias. Lo mismo con la situación de las notas. Entonces, el número de cuenta bancaria para ciertos tipos, quiero decir, si está haciendo transferencias electrónicas y demás, pero a menudo puede conectarse a las fuentes bancarias, y es posible que esté conectando de esa manera información adicional para la identificación comercial. Así que este es un campo importante, porque en los Estados Unidos tenemos un sistema de impuestos sobre la renta, lo que significa que el gobierno federal obtiene la mayor parte de su dinero tomándolo de una situación de impuestos sobre la renta, por lo que sí es importante, es útil imaginar cómo funciona. Mucha gente, muchas veces, aprendemos estas cosas solo por pícaro, simplemente aprendemos las reglas, pero no tenemos idea de por qué funciona de esa manera, lo que significa que realmente no vemos cómo encajan las cosas, lo que significa que no podemos ser realmente flexibles cuando las cosas cambian, porque realmente no entendemos por qué está sucediendo. Es por eso que siempre trato de reiterar qué es lo que estamos haciendo aquí con el 1099, no solo vamos a seguir los movimientos, sino que realmente lo entendamos un poco. Porque lo que está pasando aquí es que el gobierno va a decir, quiero dinero de la gente que gana ingresos. Obtenemos ingresos como negocio de conseguir grandes guitarras, que vamos a tener que informar al gobierno con una declaración de ingresos en forma de declaración de impuestos, ya sea en un anexo C, u otra declaración de impuestos basada en el tipo de negocio. Somos, empresa unipersonal, sociedad, como corporación, etc. ¿Y si le pagamos dinero a otra persona? Bueno, para nosotros, eso es un gasto, lo cual es malo para el gobierno, bueno para nosotros. Eso reduce nuestros ingresos netos y, por lo tanto, va a ser un beneficio para nosotros. Entonces, del lado del gobierno, van a decir, oye, mira, quiero saber a quién le pagaste el dinero, porque para ellos, es un ingreso, ¿verdad? Así que el gobierno tiene influencia sobre nosotros. ¿Cómo tienen influencia sobre nosotros? Porque queremos el gasto cuando le pagamos a alguien, ya sea como empleado o incluso como contratista. Eso significa que van a decir, bueno, si quieres el gasto, entonces tienes que delatar a quién le pagaste el dinero, ¿por qué? Porque si no lo vas a hacer, si vamos a permitirte reducir tus ingresos y obtener menos dinero de ti, queremos ir tras la otra persona a la que le diste el dinero, porque es un ingreso de su parte. Bien, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno,
Van a tratar de obligarnos a convertirlos en empleados. Porque si es un empleado, no solo puede obligarnos a hacerlo. Expulsar a la otra persona, pero también pueden obligarnos a retener el dinero de la otra persona antes de que la otra persona obtenga el dinero. Así que ahí es donde tienen más control, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación, o si no tenemos esa situación, tal vez les estemos pagando y sean un negocio. Ahora, si son un gran negocio, el gobierno no está tan preocupado por ellos. Si le pago a la compañía de servicios públicos, no se preocupan. ¿Por qué? Porque ya tienen sus ganchos en la empresa de servicios públicos. La empresa de servicios públicos está tan entrelazada con el negocio que es casi como un capitalismo de amiguetes, ¿verdad? Saben que la compañía de servicios públicos va a pagar, va a reportar sus ingresos de la manera que ellos quieren, porque están como unidos por la cadera en este punto, ¿verdad? Son las pequeñas empresas las que quieren. Así que son las pequeñas empresas que no son corporaciones, que no son empleados, las que quieren al menos un formulario 1099, porque podrían pasar desapercibidas. El gobierno va a decir, no, tienen que pagarnos dinero. Así que eso significa que tenemos que clasificar a las personas que no son corporaciones, no son empleados, a las que les estamos pagando dinero, para que podamos rastrear el 1099, para que podamos entregárselos al gobierno al final del año, para que podamos terminarlos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el gobierno viene a por nosotros. Eso significa que tenemos que revisar nuestra lista de a quién pagamos, y asegurarnos de que estamos haciendo un seguimiento adecuado de los 9090 y de los informes. Por lo general es algo bastante fácil de hacer, pero siempre es un poco difícil de hacer, y queremos asegurarnos de que tenemos la información para hacerlo, teniendo en cuenta que si contratas a alguien como contratista, eso significa que tienes que darle la información para que el gobierno pueda perseguirlo. Eso significa que necesitas su número de identificación, ya sea de la seguridad social, pero con suerte tienen un número EIN que podrían tener, incluso si no tienen empleados, porque no van a querer darte un número de seguro social y necesitas su dirección, ¿verdad? Eso es lo que necesita el gobierno para perseguirlos. Necesitan saber cómo se llaman. Necesitan conocerlos por número, porque así es como el gobierno ve a la gente. Y necesitan saber dónde viven. Y eso es lo que está bien. Entonces tenemos los términos de pago de la tasa de gastos. Así que podríamos poner las condiciones de pago que normalmente no son tan importantes en el lado del proveedor, porque cuando introducimos una factura en el sistema, vamos a tener que introducir la fecha de vencimiento que está en la factura, mientras que en la factura, las condiciones de pago son importantes, porque cuando facturamos a un cliente, vamos a determinar cuándo queremos que nos paguen a los 15 días, 30 días y así sucesivamente. Cuando recibimos una factura, no somos nosotros los que la determinamos, de verdad, ¿verdad? Son ellos los que determinan eso. Así que vamos a tener que introducir la fecha de vencimiento. Por lo tanto, esa no suele ser tan útil para la categoría de gastos predeterminados de la cuenta. Por lo tanto, podríamos elegir la categoría de gastos que es la predeterminada cuando tenemos este proveedor en particular, pero a menudo eso es algo que se memorizará a medida que ingrese las transacciones. Así que no creo que la mayoría de la gente realmente use eso. Y luego el balance inicial. Ahora solo querrá usar el saldo inicial cuando esté haciendo lo que estamos haciendo aquí, agregue los saldos iniciales al sistema. De lo contrario, nunca querrá usar los saldos iniciales, porque los pagará a medida que se conviertan en pagos al proveedor. Por lo tanto, solo una vez ingresaría a este tipo de saldos de apertura, que resulta ser esta vez. Así que voy a decir, ¿cuál era nuestro equilibrio que necesitábamos? 15.000 15.000. Quiero asegurarme de que es del periodo anterior, 1231, a 4. Entonces, ¿qué va a hacer Kickbox con ese saldo inicial? Va a tener que afectar al menos a dos cuentas, porque así es como funciona el sistema de contabilidad por partida doble. Eso significa que le debemos Epafone, lo que significa que es un pasivo, lo que significa que esperaría que aumentara las cuentas por pagar, y luego tener el libro auxiliar de a quién se lo debemos, Epifone del otro lado. ¿A dónde va a ir? Bueno, probablemente va a... ¿Qué tipo de forma va a usar? Probablemente va a usar un formulario de factura, porque el formulario de factura es el formulario que Kickbox usa para registrar la transacción por nosotros, aumentando las cuentas por pagar. Por lo general pone a la otra parte en un gasto. Así que probablemente va a ir a un gasto. Queremos que se destine a la renta variable, pero siempre que se registre el año pasado, seguirá entrando o cerrándose a la renta variable. Esa es la idea. Vamos a salvarlo, cerrarlo, ver si hace lo que creemos que debería estar haciendo, amigo. Muy bien. Cerremos la mano, Boggy. Y ahora, si estoy dentro, si entro en mis proveedores, entonces se agrega el proveedor. Así que, entonces, ahí tenemos a Epifone. Así que vamos a entrar en ello una vez más. Si entro, como los gastos, y luego cierro la mano, Boggy, y luego está el proveedor que agregamos, ahí está el saldo. Por supuesto, si entramos en ese proveedor, vemos el detalle de las cuentas por pagar. Entraron con un billete,
como era de esperar, ¿no? Eso significa que si miro esa factura, no va a tener toda la información, posiblemente, de manera similar a la factura. Eso lo hicimos tal como lo ingresamos en nuestro sistema de contabilidad anterior. Si hay muchos detalles en el proyecto de ley, pero al menos nos da los huesos desnudos de un proyecto de ley, ¿verdad? Puede que ni siquiera vaya a la cuenta de gastos correcta, ¿verdad? Eso está bien, pero nos da la esencia de la factura para que cuando paguemos la factura, podamos conectar el pago de la factura con la factura. Veamos qué sucede con los estados financieros reales aquí. Vamos a bajar y decir informes en el lado izquierdo, estamos en la pestaña estándar. Haga clic con el botón derecho en el balance para abrir un enlace en una nueva pestaña, o haga clic con el botón derecho en la P y la L para abrir un enlace en una nueva pestaña. Veamos qué pasó. ¿Qué pasó con los estados financieros cerrando el bogey del jamón? Cambiemos el rango pasando de O10.124 a 12.3.124, por lo que lo ingresamos a partir de diciembre de 2024. Las cuentas por pagar subieron. Eso se ve bien. Es probable que la otra parte haya ido a la cuenta de resultados, porque entró en una factura. Así que vayamos a la cuenta de resultados. Cierre la gama bogey del jamón, o 10.124, grifo, 12.3.124, pestaña. Ejecútelo para actualizarlo, y ahí está. Lo pusieron en gastos varios. Ahora bien, ¿es ahí donde debería haber ido? Lo más probable es que no sea ahí donde lo pusimos originalmente. Lo más probable es que cuando entramos en la factura el año pasado, o cuando entramos, parece que pagamos a Epifone quien, que es a quien compramos inventario, lo que significa que probablemente aumentamos el inventario cuando entramos en la factura. ¿Significa eso que debo entrar aquí y ajustarlo, registrándolo en el inventario? No, ¿por qué? Porque ya ingresamos el saldo de inventario, ¿verdad? Todo lo que realmente quiero hacer en este momento es obtener los saldos iniciales correctos, obtener los libros auxiliares correctos, permitir que se ingrese con algún tipo de factura, aunque sea una factura genérica, para que cuando pague la factura, conecte la factura con la factura de pago. No me importa que vaya a la cuenta de gastos equivocada, porque eso sucedió el año pasado. Si quiero saber la cuenta de gastos a la que fue, entonces puedo mirar la transacción que se ingresó el año pasado. Debido a que la fecha límite, recuerde, es 1231-2024, todo lo que quiero hacer es obtener los saldos iniciales correctos a partir de 1231-2024, y tener un tiempo lo más fácil posible en el futuro. Las cuentas por pagar se sitúan entre O324 y 25, ¿verdad? Porque se ingresaron en 2024, pero todavía tendrán algo que está conectado a él en 2025, lo que significa que tengo que ponerlo en su lugar a partir del corte 1231-24 porque tiene un componente de balance general, y eso significa que si se ingresa de esta manera, puedo conectarlo al pago de la factura, lo que significa que estoy bien en el futuro, no tengo que preocuparme por el inventario, porque ya he hecho el inventario de una manera diferente, ingresando el saldo inicial para cada sistema, lo que me permite hacer los libros auxiliares para cada sistema. Si quiero saber el detalle de la factura, tendría que ir al sistema de contabilidad anterior para ver cuándo ingresé la factura. Ya ves cómo va a funcionar esto. Por lo tanto, hay una especie de periodo intermedio en el que posiblemente no querrá ejecutar los dos sistemas en paralelo hasta que, con suerte, haya pagado todas las facturas pendientes y las facturas pendientes, de modo que básicamente pueda ver los detalles, o al menos imprimir esa información directamente en su sistema, para que tenga el detalle de las facturas pendientes y demás. Si hay una pregunta al respecto, esa va a ser la idea general. Ahora, si entro en estas cuentas por pagar, entonces, ¿en qué entro? Ingresó un proyecto de ley. Hermoso. Entremos en el proyecto de ley. ¿Qué aspecto tiene? Parece un formulario de factura que aumenta las cuentas por pagar y luego el otro lado. Se lanzaron a otros gastos varios. Ahí no es donde lo pusimos originalmente, pero eso es genial. Podemos ver lo que sucedió. Entraron en el proyecto de ley. Así que todo lo que tenemos que hacer ahora es pagar la factura, y siempre que se la paguemos a la persona adecuada, debería funcionar perfectamente en el futuro. Volvamos atrás y luego el otro lado está en el estado de resultados. Si entro en el estado de resultados, en el otro gasto misceláneo, ahí está el monto de la factura. Muy bien, volvamos ahora. Es un problema que lo hayan anotado en la cuenta de resultados. Sería si íbamos a tener que hacer la cuenta de resultados a partir de 2024 aquí, pero no lo vamos a hacer, porque 2024 es el periodo anterior. Cuando lleguemos a 2025 no va a haber nada en la cuenta de resultados, porque la cuenta de resultados se reinicia como un odómetro. Si tuviéramos que conducir un día, y luego lo reiniciáramos para ver qué tan lejos vamos a conducir al día siguiente,
Lo reiniciamos para que pueda reiniciar a este perrito malo yendo o 10.125 a 1230, 125, ejecutarlo. No hay nada. Perfecto. Al igual que mi amigo Moon, que es perfeccionista, hace las cosas porque dice que es perfecto. Así que aquí, tenemos un ingreso neto, 5.500 que se convertirá en ganancias retenidas cuando entremos en el periodo actual. Vamos a verlo para ver si ese es realmente el caso. 10.125, 12, 3.125, ejecútelo para actualizarlo, por lo que ahora debería estar en las ganancias retenidas. Ahí es donde queremos que esté. Así que nuestra idea está funcionando, que es que estamos ingresando todos nuestros saldos iniciales, uno a la vez, el otro lado, yendo al patrimonio de alguna manera, forma o forma, ya sea yendo directamente a las ganancias retenidas del patrimonio del saldo inicial, o al estado de resultados, que se incorporará a las ganancias retenidas a partir de la fecha límite. Para que no tenga nada en el estado de resultados en el periodo actual, vamos a empezar a trabajar y luego ajustaremos la sección de patrimonio al final de eso para asegurarnos de que estamos en la cuenta de patrimonio adecuada. Así que eso se ve bien. Así que ahora tenemos nuestra cuenta, cuentas por pagar, y tenemos un libro auxiliar para cuentas por pagar que solo tiene un artículo, que realmente no necesita ejecutar el informe para ello, porque puede verlo internamente aquí en los gastos. Y podemos ver, por supuesto, si entro en los proveedores, tenemos un solo proveedor. Si lo desglosamos por a quién le debemos el dinero, 15.000 entran en la Epifone. Por lo tanto, las cuentas por pagar son similares a las cuentas por cobrar en el sentido de que Kickbox obligará a que el libro auxiliar funcione a no permitirnos registrar algo en las cuentas por pagar sin agregar un proveedor. En otras palabras, incluso si intentara ingresar esto con una entrada de diario, no me dejaría ingresar la entrada de diario a menos que ingresara el proveedor. Podríamos haberlo hecho de esa manera. Así que podrías tratar de decir, debería hacer una sola entrada grande en el diario. Eso es lo que harías. Si fueras una persona problemática con los libros, ¿verdad? Alguien que aprendió contabilidad del libro de texto, diría, ¿por qué no introduzco esta gran entrada en el diario y luego todavía podría agregarle al proveedor, pero se va a ver feo internamente, correcto para el contador, porque entonces si entro aquí y lo miro por proveedor, va a mostrar el detalle aquí, no como una factura, sino como una entrada en el diario. Ahora, eso va a ser un problema, porque entonces, cuando pago la factura, generalmente pago la factura conectándola a un formulario de pago de facturas. Entonces, si no lo tengo allí como una factura, sino como una entrada en el diario, va a estropear el pago de la misma. Ahora bien, creo que todavía se podría hacer como si se pudiera conectar una entrada de diario con el pago. Pero, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no queremos hacer eso? Queremos que se vea normal en nuestro sistema de contabilidad, como una factura que ahora podemos avanzar fácilmente, y pagar la factura como lo haríamos normalmente, conectando el pago de la factura con la factura, lo que hará que el detalle de los epifones, el detalle aquí se vea normal, por cierto. Este detalle es la otra cosa que pierdes si lo haces de esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, si se añaden todos los proveedores al sistema actual, se van a perder, como muchos de los detalles de todas las transacciones pasadas de ese proveedor en particular, que se tenían en el sistema de contabilidad anterior, que, si se va a perder una suscripción a él o algo así, es posible que se quiera imprimir ese detalle solo para que conoces la información para ello. Pero es algo agradable al mismo tiempo, porque ahora tienes un sistema agradable y limpio en el futuro. Así que vamos a decir, si es anterior a ese sistema de contabilidad, tengo que buscar en el sistema de contabilidad anterior de alguna manera. Si es después de la fecha límite, entonces va a estar en este sistema de contabilidad actual. Ahí es donde estamos trazando la línea. Esa es la idea. Así que,